obstrucción intestinal, que es bastante frecuente en nuestro medio, ¿no? Y cuando vamos a ver estómago, no, la úlcera gástrica y el cáncer gástrico. Eso pongan bastante atención, que les va a ser muy útil también esto para su formación como futuros médicos. Y las imágenes son fundamentales en como ya les comenté, en el sistema digestivo. Entonces, de las técnicas más importantes para evaluar el abdomen, en primer lugar, siempre nosotros debemos empezar nuevamente, volvemos, miren, así como en la radiografía de tórax, no, en tórax mejor dicho, la radiografía de tórax es una de las técnicas muy importantes, por no decir siempre ustedes deben solicitar una radiografía de tórax, poder valorarlo adecuadamente, les va a permitir, ¿no? valorar múltiples enfermedades, como ya nosotros le hemos dividido en los diferentes patrones, ¿no? Se presta muy bien. Entonces, igualmente en abdomen hay una semiología también que es muy rica, así como en sistema respiratorio, ¿no? Ya vimos, por ejemplo, en cardiovascular que no hay patrones, no hay muchos signos, ¿no? Pero en abdomen sí volvemos nuevamente a hablar de diferentes signos, sobre todo en las patologías más frecuentes. Entonces, si ustedes tienen un paciente que adolece, ¿no? Siempre la sintomatología más frecuente en patología abdominal pues el dolor, ¿no? Y hay que evaluar el dolor, ¿no? La parte semiológica es fundamental para poder identificar de dónde es referido el dolor, ubicarlo. Y de acuerdo a eso, pues ustedes van a solicitar, ¿no? Complementar para poder confirmar su diagnóstico con las imágenes, ¿no? Pero no olvidarse que también las dos técnicas más importantes en abdomen, ¿no? Sigue siendo la tomografía computada, ¿no? Como la más importante, y la ecografía, ¿no? La radiografía también es útil, pero van a ver que en ciertas enfermedades, pero realmente las que mejor nos ofrecen información en la gran mayoría de patologías es la ecografía. Siempre es un motivo de preguntas, ¿no? Van a ver ustedes, este fin de semana por ejemplo es el examen de recetado médico, este domingo siempre ocurren los exámenes por la San Marcos, yo también soy profesor de la San Marcos, y de repente la próxima semana, ya que siempre hay un poco de tiempo al final de la clase, les lanzo algunas preguntas, a ver, voluntariamente me contestan, ¿no? Y siempre viene un programa pues, de 8 o 10 preguntas, ¿no? De las 200 preguntas que ahora pues abarca este examen. Y van a ver que muchas de las respuestas tienen que ver con la eco y la tomografía computada. Y en abdomen vienen pues exámenes de abdomen y respiratorio, ¿no? Por ahí hay alguna pregunta de sistema nervioso, urinario, pero las que más vienen es abdomen, por eso que pongan bastante atención. Igualmente las otras técnicas de imagen que también son importantes, pero no tan que digamos preponderantes como la ecografía y la tomografía, son la resonancia magnética y las técnicas pues de la PET, del SPECT, que son muy particular sobre todo en patología, sobre todo las técnicas de la PET y el SPECT en oncología, ¿no? Oncología, ¿no? Donde es lo que más, por ejemplo, me desenvuelvo en el hospital. Entonces vamos a empezar primero, ¿no? ¿Se acuerdan que les mencioné que siempre hay que hablar con propiedad, ¿no? Por eso que siempre pongan el apellido, ¿no? Es una radiografía simple, siempre les he dicho, ¿no? Es una radiografía simple de tórax, una radiografía simple de cráneo, por ejemplo, en este caso sería una radiografía simple de abdomen. Entonces, en los rayos X, cuando ya dentro de lo que es la utilidad de los rayos X, mejor dicho, el fundamento físico, ¿no? de los rayos X en lo que es la radiología del abdomen, vamos a tener tres modalidades, ¿no? Primero la radiografía simple y lo otro es la radiografía contrastada, ¿no? Que ya muy poco se utiliza realmente, pero es importante también ustedes porque hay varias veces, por eso que todavía seguimos enseñando eso de lo contrastado, porque todavía vienen los exámenes, los bancos en algunas preguntas son muy antiguas, ¿no? Pero siguen preguntando de los exámenes, por eso que es la radiografía simple y la radiografía con contraste. El contraste puede ser simple también o de doble contraste, ¿no? Cuando se utiliza, por ejemplo, el sulfato de bario combinado, por ejemplo, con un gas, ¿no? Por ser más contraste. Y
que es las técnicas del intervencionismo, como hemos visto también ya la semana pasada en cardiovascular, ¿no? También hacemos técnicas con la angiografía con sustracción digital. Por ejemplo, ustedes quieren identificar un punto de sangrado, ¿no? De repente ya con las otras técnicas no hacemos una localización del punto de sangrado, tenemos que pasar en el algoritmo, por ejemplo, con el intervencionismo. Entonces uno identifica el punto de sangrado y también hace lo que se conoce la embolización. Embolizamos para parar el sangrado. Miren cómo aplicamos no solamente el diagnóstico para ver el sangrado, dónde se está produciendo el sangrado, sino también me permite el tratamiento, ¿no? Embolizamos, por ejemplo. Entonces salvamos la vida del paciente. Por el paciente se puede morir por sangrado. Entonces, los rayos X, ¿no?, lo utilizamos para la radiografía simple del abdomen, para la radiografía contrastada del abdomen y para lo que es la angiografía, en este caso abdominal, ya conocida como el intervencionismo, como un campo amplio. No olvidarse que ahora ya es una porque les gusta mucho una imagen. Espero que después alguno de ustedes les tenga, bueno, yo también he tenido ya residentes, como alumnos que después han sido mis residentes y ahora son también ya colegas, ¿no? Médicos radiólogos. Les motive también la idea de mis clases, que ustedes se motiven por las imágenes, probablemente es una linda especialidad. Y van a ver que ya el intervencionismo, cuando ustedes terminen, de repente hacen la especialidad de radiología, ahora hay una subespecialidad también de radiología intervencionista, sobre todo lo que usa mucho la adrenalina. Entonces ahí tienen cómo nosotros siempre no olvidarse, así como recuerdan hicimos un sistema osteoarticular que debemos pedir pues mínimo dos, recuerdan, ¿no?, dos incidencias, ¿no?, la anteroposterior, ¿no?, y las laterales. Acá lo ideal es pedir pues 3 incidencias, ¿no?, cuando hablamos del abdomen. Mínimo 2, ¿no?, una anteroposterior, pero miren en decúbito dorsal, ¿no?, no se olviden en decúbito dorsal. Y la otra tenemos que hacer para poder identificar algunos signos que son claves, como les dije, también es muy didáctico este capítulo por los signos, es la anteroposterior pero de pie, ¿sí?, o bipedestación, como también se le conoce. Entonces las dos primeras sí o sí tenemos que hacer, la de cúbito dorsal y la de bipedestación, ambas en anteroposterior, ¿no? No posterior, anterior por el tema de la columna. Entonces por eso que siempre pedimos anteroposterior, y es la de cúbito dorsal y la bipedestación, no olvidarse. Y también puede, en algunos casos, si quieren ustedes complementar, mejorar su diagnóstico, podemos solicitar una de cúbito lateral, pero la que sí debemos solicitar es la de cúbito dorsal y la de bipedestación. Y acá nuevamente volvemos a las 5 densidades básicas, ¿no?, como vimos en las primeras clases, ¿no? Esto es mínimo de las competencias que deben sacar de salir del curso, mínimo, lo mínimo que yo siempre exijo, saber las 5 densidades básicas. Y nuevamente volvemos a lo mismo, ¿no?, como la radiografía simple de tórax, ¿no?, para poder identificar las 5 densidades básicas. No olvidarse pues que tenemos la densidad metal, ¿no? La metal lo vamos a ver completamente densa, radiopaca, no se olviden, densa, radiopaca. Siempre tenemos que hablar a estas alturas ya la terminología básica de manera clara, ¿no? Densa y radiopaca, ¿no?, bien densa. Luego tenemos la densidad cálcica, también se ve radiopaca, un poco ya casi para lo que es el gris, pero entre gris y blanco todavía. Y luego la densidad de agua, ¿no?, que damos un tono gris con casi ya más para gris. Y la densidad grasa, obvio, ya lo vemos gris, ¿no?, la densidad grasa. Y la última, la densidad aire, que lo vemos negrito, o sea, hablamos de radiolúcido. En otras palabras, radiolúcido lo vamos a visualizar el aire y la grasa, ¿no?, y radiopaca el agua, la cálcica y la metal. La metal definitivamente mucho más radiopaca, como el extremo, diríamos. Entonces ahí tienen ustedes la densidad metal. Y la densidad metal pues está dado por, como ustedes, en caso de abdomen, la sustancia contrastada, como ustedes están viendo acá, ¿no? Esta es una sustancia, es un contraste que se da por vía oral, se le llama el sulfato de bario, se introduce en la década de los 20, miren, del siglo pasado,
¿no? Entonces al paciente se le hace tomar por vía oral esta sustancia contrastada, que es un fármaco, ¿no? Los fármacos siempre tienen su vía de absorción, ¿no? De eliminación, y por las características, por lo que se toma por vía oral, también se elimina por la vía gastrointestinal. Por eso que miren cómo se ve periférico, lo que les hablaba del sulfato de bario, ¿no? En contraste, por eso que llamamos la densidad metal, por eso lo vemos completamente radiopaco, ¿no? Bien blanco, ¿no? Un blanco pues muy brillante, como diría el doctor Martínez ahí. Entonces, miren ahí el colon, ¿no? El colon ascendente, el colon transverso, el colon descendente, el sigmoides, y acá tienen ustedes ya pues recto, ¿no? Entonces, definitivamente esta densidad lo vamos a ver en el abdomen, pero también podemos ver otros procedimientos, ¿no? Puede haber unas prótesis propias de las mismas cirugías, ¿no? Los clips metálicos que se utilizan mucho ahora en las mismas cirugías. Y también, si gustan, en caso de la tomografía, cuando vamos a hacer más adelante, igual también utilizamos pues sustancia iodada. No se olviden que en la tomografía utilizamos como sustancia de contraste el yodo, y el yodo también se ve pues en la tomografía o en la radiografía simple de abdomen. En este caso ya no hablamos de simple, sino de contrastada. Esta sería una radiografía contrastada con sulfato de bario, ¿no? Luego tenemos la densidad cálcica. Si uno de los signos básicos en patología abdominal es la identificación del calcio, porque también el calcio va a ser parte de muchas patologías, ¿no? Entonces, igual en el abdomen pues hemos visto como en tórax, ¿no? La cortical de los huesos, como en este caso, por ejemplo, de las costillas, ¿no? La cortical es de densidad cálcica, ¿no? Es un blanco, ¿no? Es un blanco ya intermedio, si quieren, pero sigue siendo radiopaco, ¿no? Igualmente miren los cuerpos vertebrales, en este caso de la columna lumbar, ¿no? Igualmente el sacro o el ilíaco, miren, se ve pues de densidad cálcica, pero también puedo ver yo densidad cálcica en abdomen, por ejemplo, un cálculo, ¿no? Un cálculo vesicular, ¿no? Un cálculo, o también, por ejemplo, en la aterosclerosis, en las arterias, por ejemplo, en este caso la arteria abdominal, que al final es densidad cálcica, como lo vimos en la semana pasada, ¿no? En patología vascular, ¿no? En la aterosclerosis. Por ejemplo, también puedo ver en el mismo abdomen cálculos ureterales, ¿no? No solamente cálculos a nivel del riñón, sino también del uréter, ¿no? Flebovitos, ¿no? Que están dentro también de los mismos vasos sanguíneos, ¿no? Que en el transcurso del tiempo se logran calcificar. Entonces los flebolitos son también muy amplios, ¿no? Y que generalmente se localizan en la pelvis, ¿no? En la pelvis menor. Entonces la densidad cálcica, no olvidarse, miren la segunda densidad básica. Luego tenemos la densidad de agua, como le dije, que es un gris claro, ¿no? Un poco ya menos blanco, más para gris, ¿no? Y es clave en el, ¿no? Básicamente la densidad de agua, pues, como por ejemplo uno es la más clásica, es el hígado, ¿no? Mira acá el hígado, a pesar que está con un poco de sustancia de contraste, porque ustedes se dan cuenta, se ve la sustancia de contraste a la larga, durante el tiempo, se elimina por vía renal, como ustedes están viendo acá. Miren cómo se ve la pelvis renal, ¿no? Cuando hagamos el sistema renal, ¿no? También, que es un capítulo bien bonito, miren cómo se va eliminando, miren cómo se ve la pelvis y el uréter, ¿no? Se va eliminando. Y también observen la densidad, ¿no? Del riñón. Claro que está con contraste, no es una radiografía simple, este también con contrastada. Luego por acá está el vaso, que también tiene densidad por agua, ¿no? Y también lo que ustedes pueden identificar acá bien bonito es el músculo psoas. Miren acá también se ve el músculo psoas. Miren su borde, ¿no? Externo, ¿no? Completamente lineal, y su densidad, como ven ustedes, pues es una densidad, como ven ustedes, de agua, ¿no? La densidad, ¿no? Decía un gris. Entonces es amplio las estructuras que tienen la densidad, pues agua, ¿no? Los músculos, ya, los más importantes,
es la que más siempre se visualiza, pues el músculo psoas. En caso de muchas veces algunas mujeres lo podemos identificar también el útero, también se visualiza en algunos casos la vejiga, ¿no? Entonces ahí tienen ustedes la densidad agua. Luego ahí tienen ustedes también esta proyección un poco más segmentaria, ¿no? Ahí tienen, miren, el ángulo hepático, ¿no?, del hígado acá, ¿no?, el colon ascendente también, miren acá, un poco de imágenes muy viejitas, pero poco podemos sacar provecho de esto, ¿no? Y también el músculo lateral, miren, de la pared lateral, acá el músculo, miren, densidad, porque el resto es la densidad grasa, ¿no? La densidad grasa. Y acá también está la densidad, pues, cálcica, ¿no? Hay varias densidades ahí. Luego tenemos la densidad grasa, pues definitivamente es ya cuando nosotros vemos el color gris oscuro, ¿no? Uno de los más frecuentes en la densidad grasa, pues definitivamente es el espacio preperitoneal, como ustedes también ven. Este espacio que ven ustedes, ¿no?, donde está el peritoneo, es de densidad grasa, completamente grasa. Miren cómo la grasa, siempre le digo a los alumnos, es una buena amiga, porque me ayuda a diferenciar algunas estructuras. Miren cómo me logra diferenciar, por ejemplo, lo que este músculo lateral que vimos, que lo mencionamos hace ese momento, ¿no? Que se ve, pues, de la pared lateral, y también, obvio, también viene esa grasa entre las fascias, pues, de los músculos, en este caso intermusculares. Entonces, miren, grasa, ¿no? Tienen ahí ustedes la típica imagen de la densidad grasa, ¿no? Es un color, como ya les dije, completamente bueno. Entonces, igualmente, miren el espacio de Morrison. El espacio de Morrison está entre el borde inferior del hígado y el polo superior de el riñón. Miren, acá está, ya se ve el riñón, ¿no? Acá está el colon, miren, tiene burbuja de gas, el colon ascendente. Ahí estas burbujas que lo ven radiotransparentes o radiorúseas corresponden a burbujas gaseosas, también se le llama, ¿no? O también, miren, el espacio graso preperitoneal, ¿no? Entonces, ven que en el peritoneo también hay grasa, ¿no? Entonces ahí tienen ustedes la densidad grasa. Y por último, la densidad aire, ¿no?, que se ve completamente a negro. Entonces, por ejemplo, en este caso, de este paciente pediátrico, miren cómo se ve. Este es un paciente pediátrico, ¿no? Miren acá el fondo gástrico, ¿no? El fondo gástrico. Y el intestino delgado, ¿no? Todo esto que ven ustedes, el intestino delgado. Estas burbujas que ven ustedes corresponden al intestino delgado. Más en el lado derecho, ¿no?, el Y1, y en el lado izquierdo el ilion, ¿no? Pero todos son esas burbujas que ustedes están viendo, es con la presencia de gas, y corresponde, pues, a la densidad de aire, ¿no? La densidad de aire se ve radiolúcida. O en caso del número 1 que están viendo ustedes, todo esto que ven ustedes es el estómago. Mira, por acá sale el duodeno, en la primera porción. Acá se ve un poco la ampolla, ¿no? Más que la ampolla, el bulbo duodenal. Y ya por acá ustedes están viendo ya la segunda y tercera porción del duodeno. Entonces ahí tienen que, obvio que está completamente lleno de aire, ¿no? Miren, completamente de aire, ¿no? Acá también está sería la densidad agua de la presencia, pues, del hígado. Acá tienen ustedes también otro caso, miren, de con densidad de aire, el colon, ¿no? El colon completamente lleno de aire. Miren su astra. Cuando repasemos también colon la próxima semana, las famosas austras, miren, ¿no? Y el colon, forma parte del colon descendente, ¿no? Más que colon descendente, es colon ascendente, ¿no? Porque ustedes se dan cuenta, acá está el ilíaco, ¿no? Miren el ilíaco, ¿no? Y este es el colon, aparentemente, vamos a ver, aunque no, colon descendente, sí, porque acá tienen ustedes intestino, ¿no? Si no tendrían intestino, porque fuese para acá el marco colónico derecho, no tendría, no sé, ese colon descendente, ¿no? Viéndolo bien, por eso siempre las imágenes hay que verlo bien. Pero la técnica ideal para valorar, no se olviden, abdomen, nunca es pregunta de examen. Claro, yo puedo empezar con una ecografía, obvio, pero la técnica ideal es la tomografía. En algunos casos sin contraste, pero en la gran mayoría de patologías tenemos que hacerlo con contraste. Por eso que la tomografía, pues, si algo, ¿no?,
mañana estaba viendo varias tomografías en el hospital. Si hay algo que me da mucha información estructural, nunca se olvide, ¿no? Es la tomografía computada, ¿no? Nos proporciona, como ustedes saben, los diferentes cortes, por ejemplo, como en este caso los cortes axiales, coronales, sagitales, ¿no? Me da una información pues estructural de primera línea, ¿no? Y ha habido una serie de avances e innovaciones, como vamos a ver poco a poco conforme vamos avanzando las diapositivas, y inclusive la próxima semana complementado con intestino delgado y intestino grueso, ¿no? Igualmente en el hígado también es una técnica, la tomografía ideal para ver el hígado, ¿no? Entonces, ahí tienen ustedes algunas de las estructuras, por ejemplo, miren, este es el segmento 1 del hígado, por ejemplo, que corresponde pues también al lóbulo izquierdo, ¿no? Miren, acá está la vesícula, miren su densidad de la vesícula, es hipodensa, está con contraste, ¿eh? Siempre miren, no olvidarse los vasos. Y acá, si ustedes se dan cuenta, miren la aorta, ¿no? Completamente con sustancia de contraste. El número 2, ¿no? También parte del hígado, o sea, el lóbulo derecho, ¿no? El número 3, ¿dónde está? Acá está la vesícula. El número 4, pues el estómago, miren el estómago, qué bonito, acá está pues, el antro. Acá está el bulbo duodenal, el antro, el bulbo duodenal, miren su grosor de la pared, ¿no? Poco a poco me voy mirando. Miren el 5, la vena porta, miren la forma que tiene la vena porta. Esta es la vena porta. El número 6 viene a ser la vena cava inferior. El número 7 es, no olvidarse, la vena esplénica. El número 8 viene a ser pues, el cuerpo, el páncreas, acá la cola del páncreas, por acá el cuello y acá la cabeza, porque no se ve que la cabeza está más para localización retroperitoneal. El número 11, ¿dónde está el número 11? Acá está, miren, esta forma que tiene como una I invertida, viene a ser la suprarrenal, en este caso la suprarrenal derecha, y acá tienen ustedes, miren, algo se ve la suprarrenal, ¿no? La suprarrenal izquierda. El número 12 viene a ser pues, el mediafragma, en este caso el mediafragma izquierdo, ¿no? El 13 el riñón, ¿no? Acá, y el 14, pues ya les dije, la vena aorta. El número 10 es el vaso, por ejemplo, ¿no? El vaso. Entonces, miren, la tomografía pues me da una información con más detalle, ¿no? La anatomía sobre todo. Igual seguimos, miren, un corte un poco más inferior, este corte es más superior, ¿no? Miren, acá este es más superior, es más o menos a la altura de la vesícula, acá ya no vemos la vesícula, ¿se ven? Un poco más inferior los segmentos, pues 6, ¿no? del hígado, ¿no? Que les dije, la cabeza del páncreas, acá tienen ustedes la vena esplénica, inclusive acá, ¿no? Parte también del cuerpo del páncreas. El número 5 es el duodeno, miren, la segunda porción del duodeno, que sigue siempre las imágenes. El número 6, que en ustedes es el I1 con sustancia de contraste, ¿no? Igualmente, el número 7, ¿por dónde está el número 7? Por acá. ¿Dónde es el 7? Acá está el colon, miren, acá, ¿no? El colon ascendente, ¿no? Igualmente, obvio que está con S, por eso que no se ve lleno de aire, o sea, no se ve hipodensa. El 9, pues, ven ustedes el vaso, ¿no? El 10 también está con sustancia de contraste. Esta es una, se le llama en la fase contrastada, se llama la diferenciación córtico-medular, o también la fase portal, también se llama. Acá también muy bien la corteza y un poco la próxima córtico-medular. Miren la corteza de los riñones, se ven bien hiperdensos por la sustancia de contraste, ¿no? Por la sustancia. Miren en la parte central siempre el seno renal, por eso que miren el 15, la cortical de renal, el número 16, la médula, ¿no? La médula, ¿no? Entonces ahí tienen ustedes pues las estructuras, ¿no? Que el 11, por ejemplo, me estoy viendo la mesentérica superior, miren la arteria mesentérica superior, qué bonita que se ve acá, ¿no? O sea que un poco repasar la anatomía acá. Igualmente, ya a nivel de los cilios renales, ¿no? Miren acá los riñones, ¿no? Los cilios acá tienen la vena renal, ¿no? La arteria renal izquierda, ¿no? Entonces, propio, el número 16 pues sería la vértebra, el cuerpo vertebral. El número 17, el músculo anterior, ¿no? El recto anterior, entonces los intercostales. Miren acá también el colon ascendente está un poco más inferior, porque se la justa, se veía la parte
del hígado, ¿no? Que corresponde el número, también son masas intestinales del ileón, pero no olvidarse que también, en este caso, esta tomografía tiene también sustancia de contraste. El paciente se le ha hecho tomar sustancia de contraste. No olviden que la tomografía también puede utilizar yo sustancia de contraste por vía oral, por vía endovenosa y por vía oral. Miren acá también la parte de la arteria renal, miren cómo se une a la aorta ahí, bien bonito, ¿no? Entonces ahí definitivamente nos ayuda mucho. Y ahora vamos a ver pues la anatomía del estómago y el duodeno. Entonces, como les mencionaba, estas técnicas un poco ya han dejado de utilizarse, les estoy diciendo con toda sinceridad, porque la endoscopía no lo ha superado ampliamente, ¿no? Es una técnica cada vez un poco más ampliamente disponible, y esta técnica de doble contraste, por eso se llama radiografía a doble contraste, ¿no? Entonces utilizo hoy acá el sulfato de bario, que ustedes están viendo en el fondo del estómago, y el otro es aire. Generalmente en los países donde cuentan con el insumo, esto es un gas especial, ¿no? Entonces lo que hace el gas, no, mira, si usted distiende el estómago, ¿no? Lo distiende y por eso se genera el doble contraste, ¿no? La radiolucidez y entonces, ¿qué finalidad tiene la sustancia de contraste para estos tipos de estudios? Ustedes se dan cuenta, miren cómo me tapiza la mucosa gástrica, ¿no? En este caso, pues normal, ¿no? Pero cuando hay una alteración, cuando veamos los famosos signos, ¿no? Hay signos clásicos acá, por ejemplo, el signo de adición, el signo de sustracción, el signo de estenosis. Los más frecuentes son, por ejemplo, el signo de adición y el signo de sustracción. Por ejemplo, un divertículo, por ejemplo, me da un signo de adición. Un signo de sustracción, por ejemplo, me da un cáncer gástrico, ¿no? Entonces, con la radiografía doble de contraste, yo un poco también podía, que le digo, me da una información, no digamos con mucha resolución, en este caso del estómago, ¿no? Por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, lo puedo visualizar acá el fondo, el cuerpo, ¿no se acuerdan? Miren el antro, no olvidarse que el antro es el lugar más frecuente del cáncer gástrico, el canal pilórico que les dije, ¿no? También ahí, y el famoso bulbo duodenal que lo mencioné en la tomografía, por ejemplo, ¿no? Miren el bulbo duodenal. Entonces, no olvidarse, esto es con doble contraste. Y al paciente también se le puede pedir que no se pare, porque la otra que vimos en la anterior, ¿no? En esta imagen, me he olvidado, la posición es en decúbito dorsal. En decúbito, el paciente está en decúbito. En cambio, por eso se acuerdan, le dije, 2 proyecciones como mínimo. La posición de cúbito y la otra, la posición pues, de bipedestación, como ven ustedes, en posición acá falta una I, de pie, un poco oblicuada, ¿no? Anterior derecho. Entonces también ahí el fondo es muy diferente la forma. El cuerpo también está con sustancia de contraste, ¿no? Por eso que tiene esa densidad. El antro, ¿no? El antro es un poco más acá. Igualmente miren el canal pilórico, el ángulo y por último el bulbo duodenal, ¿no? Eso viene acá el canal pilórico y el bulbo duodenal. Inclusive acá tienen ustedes siempre, esta por ejemplo es solamente con contraste de sulfato de bario. Acá no, acá era con doble contraste. Acá solamente se ha utilizado el sulfato de bario como único contraste. No es como en el otro caso que había el doble contraste. Y ahí tienen ustedes pues un esquema, porque si quieren ustedes aprender anatomía con esta técnica, no era ahí. Quieren aprender anatomía, obvio, con la tomografía o con la resonancia. Entonces ahí tienen un esquema para poder un poco ubicarse, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Tienen ustedes el esófago, un poco ya la cefaloabdominal, el cardia, ¿se acuerdan ustedes del cardia, no? El ángulo de Gis, ¿se acuerdan? Un poco de anatomía, y tienen el fondo, el gástrico. Cuando está de pie, por ejemplo, se ve de aire, ¿no? Por ejemplo, ahí también esta línea. La curvatura, ¿no? La curvatura mayor, que viene a ser por el número 5, ¿no? La curvatura menor, ¿se acuerdan ustedes? El número 6, ¿no?
El número 7 pues viene a correrse la porción del cuerpo, todo lo que es el cuerpo gástrico. El 8, no olvidarse la porción horizontal, el famoso antro, miren acá el antro. El 9 ya lo vimos, el canal pilórico. El 10 el bulbo duodenal. El 11 fue la rodilla superior, en este caso ya del duodeno. El 12 ya viene a ser pues la segunda porción del duodeno. El 13 la rodilla inferior, de la rodilla anterior, la inferior. El 14 la tercera porción, ¿no? La tercera porción. Y el número 15 la cuarta porción del duodeno, ¿no? Justamente ahí viene ya el ángulo, el famoso ángulo, ¿se acuerdan ustedes? El ángulo de Treitz, duodeno y duodenal. Duodeno y unal, ¿no? Y obvio que el número 21 viene a ser pues el diafragma, ¿no? Eso es básicamente en el esquema, y si ustedes un poco retroceden, bien, un poco hay zonas que podemos identificarlo mejor, estructuras, pero como ahora las estructuras no lo podemos verlo bien, ¿no? Por eso que la técnica, no olvidarse de la tomografía computada. Entonces miren cómo estas técnicas han ido un poco rezagándose, ¿no? Por el hecho de la introducción pues de la tomografía computada, ¿no? Pero disculpen, la endoscopía, más que la tomografía, la endoscopía. La endoscopía pues que como ya les dije está ampliamente disponible, ya cada vez cuesta menos, un promedio por una endoscopía está 350, 450. Realmente los primeros maestros de radiólogos eran muy, yo le diría, tenían mucha calidad para hacer estos estudios, ¿no? Se requiere no solamente el tema de la preparación, sino también la colaboración del paciente. Era un poco engorroso hacer este tipo, porque no se olviden que en la endoscopía mejor se seda al paciente, ¿no? Hay que sedarlo al paciente, ¿no? En este caso, en este tipo de estudio no se seda al paciente, por eso que era un poco engorroso, complicado para los pacientes. Muy bien, ¿alguna pregunta respecto a esta clase de la anatomía de el abdomen? Sí, Anela, bien. Sí, doctor, buenas tardes. Sí, doctor, ¿me escucha? Sí, te escucho perfecto. Sí, quería preguntarle en la radiografía cómo puedo diferenciar si el paciente está en decúbito o está de pie. Básicamente es cuando hay una presencia de unos niveles, que lo vamos a ver ahorita en las patologías, ¿no? En los niveles hidroaéreos, ¿no? Porque no se olviden que el intestino delgado siempre tiene contenido, por esto no se olviden que ahí se produce la absorción, ¿no? En este caso los nutrientes. Entonces siempre vamos a ver, ahí no hay mucho aire, como por ejemplo vamos a ver que en otras estructuras hay más aire que líquido. Entonces de pie lo identificamos rápidamente por los niveles, se llama los niveles hidroaéreos, así como se acuerdan mismo de la sinusitis, el nivel hidroaéreo, y les hice el hincapié, lo vamos a volver a ver nuevamente en la radiografía simple, ¿no? Ese sería uno de la respuesta. ¿Alguna otra pregunta? Ok, doctor, muchas gracias. ¿Alguna otra? Ahí, Nicole. Sí, doctor. Mi pregunta era referente al examen de contraste. Mencionó que había el simple y el de doble contraste. En caso de ser un doble contraste, ¿qué tipo de contraste son los que utilizan? ¿Son dos diferentes o...? Sí, por eso te digo, en la simple es el sulfato de bario, ¿no? Es la que hasta la fecha seguimos utilizando. En la radiografía simple, ¿eh? O sea, porque no se olviden que ya en la tomografía utilizamos la sustancia iodada. Y la otra es cuando ya hacemos el estudio ya a doble contraste, el tema a doble contraste, ¿no? Es igual el sulfato de bario más un gas especial. Nosotros en el Perú, te soy sincero, nunca utilizamos este gas porque es muy costoso. Es un gas especial para poder distender en este caso ya sea el colon, porque también se hace al colon también, ¿no? O al estómago. Lo hacíamos con no sé si ustedes han visto uno para poder mejorar la acidez, ¿no? Se toma sal de heno, sal de andrus, hacíamos tomar al paciente pues dos sobrecitos, y las burbujitas que producen pues este medicamento
te distiende, en este caso, esta estructura, sobre todo en caso del estómago. No era que digamos muy técnico, pero era la única alternativa que nosotros teníamos, ¿no? Era la única alternativa. Pero, como voy a repetir, a doble contraste utilizamos el sulfato de bario y aire, si quiere, con gas. Ya, gracias, doctor. Es un gas inerte, ¿no? Que no te produce tampoco ningún efecto al organismo, ¿no? Muy bien, vayan preguntando mientras voy, si tienen alguna pregunta, mientras voy colgando la segunda clase. Entonces, no olvidarse que vuelvan a repasar, no se olviden, miren que no es difícil, las 5 densidades básicas, ¿no? Ya lo vimos, las 5 densidades de metal, que en este caso es el contraste. Luego tenemos la densidad cálcica, que lo vamos a ir viendo poco a poco en las patologías, por ejemplo. Luego tenemos la densidad agua. Justamente los signos clásicos, que no es para mí, yo también ya un poco más con las clases pues, más modernas, un poco la simbología, pero la simbología casi no se ha perdido, ¿no? Y son 4. Una es el incremento de la densidad, ¿no? Como ser más o menos en algunas patologías ahorita. El otro signo es la dilatación de las asas, segundo. El tercer signo, van a ver cómo se dilatan las asas. Tercero es la presencia de aire, porque hay estructuras que tienen menos aire respecto a otras. Y por último, las calcificaciones. Esos son los 4 signos que siempre ven en los exámenes, ¿no? Las calcificaciones, el incremento de la densidad, por ejemplo, en una ascitis, por ejemplo, un paciente que tiene una cirrosis hepática hace una ascitis, hay un incremento de la densidad. Por ejemplo, la pregunta que me hicieron ahorita, ¿no? De los niveles hidraéreos. Los niveles hidraéreos también hay un incremento de la densidad. Y siempre se va a ver de densidad agua, ¿no? El tercero es la dilatación de las asas, como vamos a ver en el caso de las obstrucciones intestinales. Y por último, el incremento, pues, o la presencia, disculpen, de gas. Y esto lo vamos a ver ahorita en las patologías. Vamos a ver, pues, primero el sistema digestivo. Lo clasificamos primero como es patología 1, porque vamos a ver sistema digestivo, patología 1 y sistema digestivo, patología 2. En la patología 2 vamos a ver el intestino delgado y el intestino grueso. Ahí tienen ustedes las indicaciones de la radiografía simple de abdomen, ¿no? Miren, las más frecuentes. O sea, no es que nos sirva la radiografía simple, ustedes están en un centro de salud lejano, pueden pedir una radiografía simple, porque ya también el Ministerio de Salud puede haber implementado, no hay en los puestos, pero en los centros de salud ya hay equipo de rayos X, mínimo. Obvio que lo que sí hay es ecografía, ¿no? La ecografía salva vidas, sobre todo cuando ustedes van a tener patología obstétrica, ¿no? Entonces, una de las primeras indicaciones es el neumoperitoneo. Genial, ¿no? Los signos del neumoperitoneo pues son muy didácticos, ¿no? Y no es difícil tampoco que lo puedan ustedes identificar un neumoperitoneo. El otro patología que es bastante frecuente en nuestro medio es la obstrucción intestinal. Por ejemplo, yo en el Hospital Neoplásicas, el cáncer de colon, lo más frecuente, cómo debuta el paciente con cáncer, la sintomatología es por obstrucción intestinal. El paciente hace una obstrucción intestinal, ¿no? En un paciente adulto, obvio, más de 50 años, por decirle, y al final es un cáncer gástrico, un cáncer de colon. Y también lo que les mencionaba, los cálculos. Por eso que miren, en la obstrucción intestinal, en neumoperitoneo, por ejemplo, el tema de la densidad. En la obstrucción intestinal, la dilatación de las asas, por ejemplo, ¿no? Lo que sucede en una obstrucción intestinal es que sean tanto del intestino delgado como del intestino grueso, la dilatación de las asas. Y de las calcificaciones, los cálculos, como ya les mencioné, un cálculo en la vesícula, un cálculo en el uréter, ¿no? Pero estamos hablando de abdomen. Cuerpo, extraños también, lo que muchas veces los niños, sobre todo, que ingieren, ¿no? Los tumores, obvio, un tumor que se calcifica, lo vamos a ver con un incremento de la densidad, y los vasos, obvio, que se calcifican, como le dije, la aorta, por ejemplo, pacientes también ya mayores de edad, ¿no?
Entonces primero tenemos el neumoperitoneo, no olvidarse que su definición operacional es neumo es aire, peritoneo que significa presencia de aire obvio en la cavidad peritoneal, lo que normalmente pues no hay en la cavidad peritoneal aire, ¿no? Entonces lo van a ver ustedes como en la radiografía simple, como una densidad radiolúcida muy homogénea, ¿no? Bien interesante, ¿no? Las causas, pues no se olviden, lo más frecuente en la pregunta también que viene siempre en los exámenes del recetado médico, pues la víscera hueca se perfora, ¿no? Tanto en el estómago, por ejemplo, una úlcera péptica, ¿no? Te perfora el intestino y te produce, obvio, un neumoperitoneo. Después, igualmente, en caso de los pacientes que se tienen después de una cirugía, en procedimientos diagnósticos, cuando uno hace, ¿no?, para lo que es biopsias, por ejemplo, también se produce el neumoperitoneo, ¿no? Aire introducido con ustedes en la trompa de falopio. Entonces, ¿cuáles son los signos radiológicos de un neumoperitoneo? Miren qué bonito, van a ver ustedes que alguna vez viene pregunta en el examen, está diciendo un motivo de pregunta de examen. Entonces ahí tienen ustedes, miren, en la radiografía, ¿no?, de tórax, más que de abdomen, esta es una de tórax. Y acá ven ustedes, miren, ¿no?, en la cúpula, que vienen ustedes acá, que corresponde pues al hígado, y la otra flechita que ustedes están viendo, esta línea completamente radiopaca, ¿no?, bien homogénea, corresponde obvio al hemidiafragma, en este caso al hemidiafragma derecho. Y acá también, miren, si ustedes se dan cuenta, miren, ahí tiene buena vista, bueno, ¿no?, del izquierdo. Y entre la cúpula, por ejemplo, que viene corresponde, hay aire, miren, presencia de aire. Como se le dije, ¿no?, aire libre debajo, ¿no?, ahí están los hemidiafragmas, ¿no? Este es el diafragma derecho, el izquierdo, y esta es la cúpula pues, del hígado. Entonces miren esta imagen, ¿no?, esta área completamente radiolúcida. Como ven ustedes, no es complicado. Obvio que esto se ha hecho en pacientes también en bipedestación, ¿no? Entonces hay aire, como ven ustedes, tiene que ser en posición de pie, o en bipedestación. Si ustedes lo hacen en decúbito, no lo van a poder, salvo que sea muy, les digo, tenga gran cantidad de aire para verlo también en bipedestación. Entonces, el aire libre, pues, está generalmente con ustedes, vuelvo a repetir, en el peritoneo. Entonces, no sé, acá, por ejemplo, hay otro caso más. Ahí también, por ejemplo, miren, ¿no?, la presencia de aire, ¿no?, de flechas, ¿no? Por ejemplo, este es un paciente neonato, ¿no? Obvio que al neonato no se le ha hecho en posición de pie, ¿no? Entonces en posición de cúbito supino, por ejemplo, miren, y ahí la peritonitis, tremenda peritonitis de neonato, miren el hígado, y todas las flechas que ustedes están viendo de color rojito viene a ser el aire, por eso se ve completamente radiolúcido, miren, ¿no? Es lo que les hablaba, la presencia de aire, por ejemplo acá hay intestino, la peritonitis, y la presencia de aire, ¿no? Miren cómo rodea todo el hígado en esta zona, y acá también la parte de la región pues, donde está el vaso. Entonces miren, todo completamente de aire, en un neonato. ¿Cuál es la etiología? La peritonitis. Luego tenemos las calcificaciones y los cuerpos extraños, ¿no? Las causas más frecuentes, como ya les mencioné, una cosa difícil. Este es el otro signo clave que ya les dije, pregunta también de examen, ¿no? Que son las calcificaciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, en caso de la vía urinaria que ya les dije, miren, por ejemplo, esta nefrocalcinosis, ¿no?, gran cantidad de litos, ¿no?, de litos con ustedes, cálculos en el riñón, casi todo el riñón que ustedes que estoy escribiendo está lleno de cálculos. Y también lo que ya les dije en el uréter, miren, ¿no? También acá hay un cálculo en el uréter. O también los clips metálicos, miren acá, ¿no?, los clips metálicos que ven ustedes. Entonces es bien amplio, ya les dije, ¿no?, los cálculos pueden ser renales, en la vesícula, puede haber también la aortoesclerosis, ¿no? Los mismos aneurismas que vimos la clase pasada también se calcifican. Los tumores, ¿no? Los tumores a la larga, sobre todo los benignos, ¿no?, me dan calcificaciones muy groseras, ¿no? Por ejemplo, los amartomas, como vimos también en el sistema respiratorio, ¿recuerdan? El amartoma, cuando le pasamos el patrón nódulo masa, por ejemplo, ¿no?
puercos extraños, ¿no? Pues el paciente se introduce, pues, ¿qué le digo? Monedas, ¿no? Agujas, sobre todo los niños, que son muy, hay que tener bastante cuidado a la mamá que no los cuida. Entonces, muchas veces se ingieren cuerpos extraños, ¿no? Y gran motivo. Y les contase con varias anécdotas que he tenido de ingesta de cuerpos extraños, ¿no? Hasta con pacientes psiquiátricos que hasta me han engañado, ¿no? Pacientes psiquiátricos son, por el hecho de su compulsividad que tienen, mucho les gusta ir a los hospitales, ¿no? Para un poco bajar su ansiedad, su alto de compulsión. Y recuerdo así rapidito una anécdota, ¿no? Y la paciente, bueno, decía que se había ingerido una navaja, esa navaja de Gillette, ¿no? Caramba, navaja, ¿no? El toque, le hicimos, me acuerdo, una radiografía simple en emergencia, y se veía la navaja, pues, ¿no? Se veía ahí exactamente para amor a otros, en donde se localiza el estómago. Entonces, la navaja pues tiene, obvio, densidad metal, ¿no? La navaja es metal, densidad metal, es clarísimo, ni duda, así como lo ven ustedes acá, este clip metálico, ¿no? Este clip metálico lo ven densidad metal bien blanco, ¿no? Comparado con el cálculo más blanco, por eso la densidad metal. No tiene pierde, como se dice. Entonces, pues, interconsulta al gastroenterólogo, hizo una endoscopía, talla sin el gastroenterólogo ni se le ocurre ver la confiado, va a la endoscopía, nada, ¿qué pasó? Nada, ¿dónde está la Gillette? Otra radiografía, y seguía en la misma posición, qué raro. Entonces ahí el tecnólogo, los tecnólogos son bien hábiles, hay que sacar, no lo hayan sacado, el primer tecnólogo no lo había sacado su ¿qué le digo? Su medallita, una medalla, y en la medalla tenía, en el dije de la medalla tenía el Gillette, o sea, estaba adentro. Y por eso que cuando uno hace los procedimientos, todo lo que es metal, trata de retirarlo. Entonces miren cómo nos engañó esa paciente. Entonces, nunca olvidarse con esta anécdota, ¿no? Las calcificaciones, o también con ustedes la calcificación. Por ejemplo, acá también creo que hay otro ejemplo más para que puedan no olvidarse. Los cálculos, por ejemplo, miren en la vesícula, miren cómo la gran cantidad de los cálculos que ustedes, ¿no? Obvio que este paciente tiene con una sustancia de contraste. Miren acá el marco duodenal, ¿se acuerdan? La segunda porción del duodeno, ¿no? Tienen la segunda porción del duodeno. Por eso que las imágenes que ustedes están viendo pues son muy antiguas, pero siguen un poco didácticas, ¿no? Entonces los cálculos vesiculares. Es amplio la posibilidad que ustedes encuentren, pues, ¿no? Las calcificaciones, como les dije, las más frecuentes, los litos, ¿no? Los cálculos. Entonces, esto sí es clave que también ustedes lo aprendan, que vienen a ser, pues, las obstrucciones, ¿no? Las alteraciones del contenido gaseoso, lo que les dije, el otro signo, la presencia de gas. Entonces ya vimos un primer signo, ¿no? Las calcificaciones, igualmente la presencia de la incremento o la disminución de la densidad. El tercer signo vamos a ver ahora la presencia de gas. Y por último, el cuarto signo, que más adelante cuando vamos a ver las obstrucciones per se, la dilatación. Entonces miren, en las alteraciones, pues, lo más frecuente, pregunta de examen, son las adherencias. Cuando uno se practica una cirugía, ¿no? Una colecistitis, una apendicitis, la paciente a la larga después hace adherencias, ¿no? Posoperatorias. Las mismas hernias, ¿no? Los tumores, y ahí viene la obstrucción de la luz intestinal, que puede ser por cálculo biliar, los cuerpos hasta los parásitos, ¿no? Y hay torsiones con ese, ¿eh? Y el vólvulo. El vólvulo puede no olvidarse que es una obstrucción propia del intestino grueso, ¿no? Intestino grueso. Entonces ahí vamos a empezar primero con los signos radiológicos de una obstrucción del intestino grueso. Clave que ustedes nunca se olviden. Entonces la pregunta que me hicieron, ¿no? Una de las alumnas, un primer signo, ¿no? Para no olvidarse nunca, es la dilatación o distensión de las asas. Por eso miren, una asa dilatada, si ustedes recuerdan, el intestino delgado, el Y1, ¿no? Dos
máximo 2 centímetros, ¿no? Pero si ustedes se dan cuenta, miren por acá, ¿no? La asa está completamente dilatada, tiene más de 3 centímetros, ¿no? Más de 3 centímetros. Y de lo que les dije, la presencia de gas, porque generalmente, obvio, que el intestino delgado tiene gas, pero no como ven ustedes exageradamente, como acá, ¿no? Miren la presencia de gas, no solamente eso, sino también la dilatación. Miren cómo se ha invertido la U, ¿no? La asa en una U invertida, ¿no? Que es el número 3, como ustedes acá. Y la pregunta que me hicieron, por ejemplo, miren ahora el nivel hidroaéreo. El número 2, acá este nivelito que vemos, acá hay otro nivel hidroaéreo, por acá otro nivel. Y acá también sacamos otro signo. Miren, acá se cumplen los 3 signos. No hay el cuarto de las calcificaciones. Pero los 4 signos típicos en patología intestinal son, ¿no? Ya les dije, la presencia de gas, el gas por todos lados como ustedes, ¿no? Un gas exagerado. Segundo, la dilatación de las asas, se han dilatado las asas, teniendo en cuenta el diámetro del intestino, tanto el yeyuno como el ileón. Y, ¿no? Agreguen ustedes también, ¿no? El incremento de la densidad, que es líquido. Todo lo que ustedes están viendo acá es incremento de la densidad, que es al final agua, ¿no? Entonces, todo lo que ustedes acá. Y aparte, propio de esta patología, el nivel hidroaéreo. Entonces, el nivel hidroaéreo nos dice que el paciente se ha hecho, pues, en bipedestación, ¿no? En bipedestación. Entonces, ¿no? Las asas nuevamente, no olvidarse de los signos clásicos, ¿no? La dilatación o la distensión de las asas, ¿no? Segundo, la presencia de gas o burbujas gaseosas, como dice el doctor Martínez en su clase, ¿no? Siempre lo pone eso, ¿no? Y también, pues, el incremento de la densidad, que viene a ser el edema, el líquido, la presencia de líquido, ¿no? Acá tienen otro ejemplo, por ejemplo, miren las burbujas gaseosas, miren la presencia de gas, ¿no? La gran cantidad de gas, ¿no? Miren, es más ancha que alta, como se dice, ¿no? Más ancha que alta, más ancha que alta, acá, ¿no? Miren, esta sería la altura y este sería el ancho, por eso que es más ancha que alta. Los niveles hidroaéreos que hay por todos lados, miren los niveles hidroaéreos, los nivelitos, ¿no? Ahí tienen, en diferentes lugares, los niveles hidroaéreos, ¿no? Y la dilatación de las asas. Acá volvemos a los signos, ¿no? El incremento de la densidad, la presencia de líquido, por la misma obstrucción, ¿no? Todo el proceso inflamatorio, la presencia de las burbujas gaseosas, o sea, los gas, y tercero, ¿no? La dilatación. Y ustedes a eso agreguen el otro. Miren que estas preguntas siempre vienen en los exámenes, ¿no? En el ENAM también, inclusive. Pero la gran ventaja, pues, de la tomografía computada, ¿no? La tomografía computada, aparte que me hace el diagnóstico definitivamente de obstrucción intestinal, me da la etiología de la obstrucción, ¿no? Cosa que en la radiografía simple te da los signos, pero no te dice la etiología. Y cuando nosotros hacemos, pues, con sustancia de contraste, como en este caso, por ejemplo, miren la gran dilatación de las asas, acá hay una dilatación de las asas, miren acá el nivel hidroaéreo, acá también hay otro nivel hidroaéreo, la burbuja gaseosa, mira acá se ve bien bonito el nivel gaseoso, pero también me evalúa la perfusión. Ese es un dato clave, porque a la larga la obstrucción intestinal me produce necrosis, primero me produce isquemia, y ahí justamente radica la importancia de poder hacer el diagnóstico rápido, ¿no? Primero hay una isquemia, y ¿cómo yo valoro la isquemia? Con la perfusión, con la sustancia. Por ejemplo, acá miren, ¿no? Y la pared, ¿no? Está completamente perfundida, la pared de las asas intestinales. Todo lo que ven ustedes hiperdenso, lo que estoy ahorita circunscribiendo, corresponde, pues, a la perfusión de las asas intestinales. Significa que no hay isquemia, a la larga termina con necrosis. En necrosa, al paciente le da una sepsis, ¿no? Porque ingresa ya la flora intestinal y el paciente fallece por una sepsis. Así de sencillo, ¿no? Fallece por una sepsis. Entonces, la gran ventaja, pues, de la tomografía, que me da no solamente la etiología, sino también el parámetro si hay perfusión, pues, de las asas intestinales. Por ejemplo, lo que les mencionaba, miren cómo me da la etiología.
Entonces acá, por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, hay una neoplasia intestinal. Miren qué bonito en esta zona, cómo se ven las válvulas conniventes, ¿no? Su perfusión de las paredes intestinales, qué bonito, miren, pero está dilatada. Hay una dilatación. Pero miren acá la causa, miren cómo hay un incremento de una tomografía también, ¿no? Y me da miren la flecha negra que ustedes están viendo ahí, ¿no? Inclusive la flecha, esta flechita también que tiene otra forma, ¿no? Miren cómo hay compromiso de la grasa, ¿no? Miren la grasa como se ha inflamado, ¿no? Entonces la causa de la obstrucción es completamente está obstruida, y esto ha sido la causa para la obstrucción intestinal. Y acá, por ejemplo, en este corte, este es un corte sagital, este es un corte coronal. Miren cómo está estrechamente, miren la neoplasia que me está obstruyendo, ¿no? El asa intestinal. Entonces ahí tienen ustedes los signos de la tomografía que vimos, ¿no? Lo mismo, la misma historia, se ven todos los signos que hemos visto, ¿no? Ahí la presencia de aire, la dilatación, ¿no? Los niveles hidroaéreos, o sea, todos los que por eso se mencionan, todos los signos de la radiografía simple. Y también vemos pues la perfusión me he olvidado el espesor, ¿no? Miren el espesor, hay que ir viendo el espesor. Por ejemplo, miren acá el espesor, cómo está, aumenta el espesor, miren, ¿no? Producto pues la misma neoplasia, miren, sígueme el dedito, acá el espesor está normal, acá el espesor está normal, pero miren conforme voy avanzando, miren cómo va engrosándose el espesor, ¿se dan cuenta? Agreguen ese signo también. Pero la esteología común es amplia, el tumor, como siempre, en una de las primeras, ¿no? Posibilidades diagnósticas, la enfermedad de Crohn, como lo vamos a ver más adelante, las bridas también, obvio. Y en la ecografía también tiene pues la ecografía de sus signos, ¿no? La ecografía también, por ejemplo, este es un besoar, ¿no? Típico también de la que produce las obstrucciones, en la misma, ¿no? También los mismos signos, la dilatación del asa, ¿no? Miren como acá, por ejemplo, se ve la pared un poco más, con mayor ecogenicidad, miren qué bonito acá, ¿no? También hay líquido libre, ¿no? El líquido libre, no se olviden, en la ecografía lo vamos a ver anicogénico, ¿no? Anicogénico. Y el tejido graso que ustedes ven alrededor, todo esto que ven alrededor, pues siempre los alumnos que están en mi grupo conmigo, siempre digo que la grasa en la ecografía siempre se va a producir en los procesos inflamatorios. Por eso que alrededor de toda la asa intestinal, como ven ustedes, hay incremento de la ecogenicidad. Por eso ¿no? Y obvio, las asas están con líquido, ¿no? Entonces ahí tienen ustedes un típico ejemplo por ecografía. Entonces, bueno, ahí está la ecografía, la que dije los signos. Y vamos a empezar también, obvio, ya vimos la obstrucción del intestino delgado, ahora vamos a ver el intestino grueso, ¿no? Que también es bastante frecuente. La diferencia del intestino grueso, que las asas intestinales, pues la dilatación es más significativa, ¿no? También hay aire, miren, completamente radioluz. También el paciente está de pie, porque miren acá también hay un nivel hidroaéreo, miren acá, que sería el número 3, el nivel hidroaéreo. Todo lo que estoy señalando, tremenda dilatación, la presencia, como ven ustedes, de aire, por eso la radiolucidez por todos lados, miren acá, y ya les dije, pues, la burbuja gaseosa, tremenda dilatación, o sea, aire, presencia de aire, y también, obvio, miren, líquido en el asa, por eso que hay un incremento de la densidad, como vimos también en la misma ecografía, que obvio en la ecografía se ve anecogénico, que acá el incremento de la densidad, los signos. Entonces miren, siempre en la obstrucción vamos a ver los tres signos clásicos, ¿no? El incremento de la densidad por la presencia del edema, el agua, la dilatación de las asas y la burbuja, en este caso la presencia de aire, ¿no? En este caso la burbuja gaseosa, como los signos más importantes. Entonces acá tienen otra obstrucción, miren, tremendo nivel hidroaéreo, acá el número 1, ¿no? El diámetro transversal también, miren, como ya les dije, también está en de pie, pero también placa o radiografía anteroposterior en posición de pie o en bipedestación. Ya les dije que es más alta, por ejemplo, acá a diferencia que en el delgado se acuerdan que era más ancha que alta, acá es al contrario, es más alta que ancha. Por ejemplo, el diámetro vertical y el diámetro horizontal o transversal, como quieran. Entonces es más alta que ancha.
en delgado era más ancha que alta. Mira, otro paciente también con una decúbito dorsal, miren como el colon completamente dilatado, ¿no? Sus austras, miren cómo se ven, ¿no? Y en la ampolla rectal no hay aire, no hay aire. Bien didáctico, otro, miren, los niveles hidroaéreos, el incremento de la densidad, ¿no? Ahí está, el líquido pues se ve radiopaco, el aire, ¿no? Y el nivel hidroaéreo, la dilatación obvio también. Y el bulbo del sigmoides es una, ¿no? Una variante, se puede decir, ¿no? Se tuerce, hay una torsión del sigmoides y miren me produce esto, ¿no? La gran dilatación, miren que la tremenda dilatación también con su nivel hidroaéreo, ¿no? Y miren la grasa como incrementa también su densidad en la tomografía. Luego tenemos el hilo paralítico. El hilo paralítico pues una parálisis funcional, no hay obstrucción. Miren, esta es una cosa importante que nunca se olviden ustedes, ¿no? A diferencia que lo hemos visto en otros casos que hay obstrucción, pero en el hilo paralítico no hay obstrucción, sino que es secundaria a infecciones, a traumas severos, ¿no? Los signos radiológicos, como ven ustedes, también es muy similar, ¿no? Hay también incremento del contenido gaseoso en el intestino delgado, ¿no? Igual, la misma historia. Entonces ahí tienen, por ejemplo, miren, ¿no? La dilatación pues, de las asas, la presencia de aire, ¿no? Es casi muy similar. Entonces acá hay que buscar, ¿no? Básicamente la semiología del paciente, ¿no? Hay que, por ejemplo, no se olviden que siempre en los casos de obstrucción hay que colocar una sonda, ¿no? Una sonda nasogástrica para un poco descomprimir. Hacer la historia clínica es fundamental, ¿no? Preguntar, o si no puede el paciente, obvio con la persona familiar, para ver realmente, por ejemplo, un hilo paralítico postquirúrgico, por ejemplo, las postcirugías hacen hilo paralítico, paciente que está mucho tiempo en el cúbito supino, una pancreatitis, por ejemplo, también me da hilo paralítico, pero es muy diferente en caso de obstrucción. Cuando es una obstrucción, algunos autores le llaman una obstrucción mecánica, ¿no? Muy bien. Y luego vamos con lo que es la patología del estómago, que también, como ustedes, es bastante amplia las entidades que tenemos acá. Entonces, en primer lugar vamos a ver con los procesos congénitos, ¿no? Los procesos inflamatorios, ¿no? Y ahí, como ya les mencioné hace rato, ¿no? Los signos claves, ¿no? Las imágenes de adición, que las más frecuentes son las úlceras, con ustedes los divertículos, ¿no? Las espículas, y las imágenes de sustracción, lo más frecuente pues son los tumores, ya pueden ser benignos o malignos. El más terrible, no olvidarse, en patología de estómago, pues el cáncer gástrico, ¿no? Que en el Perú es bastante frecuente. Está en caso de prevalencia, está en tercer lugar, por ejemplo, ¿no? Los cuerpos extraños también. Entonces vamos a empezar primero con las malformaciones congénitas. Entonces las malformaciones congénitas, miren, ahí tienen ustedes, puede haber una agenesia de un segmento, ¿no? Los divertículos, las duplicaciones, en este caso de la dilatación quística, el diafragma, y lo más frecuente pues la hipertrofia pilórica, por ejemplo, ¿no? Que es el motivo también muchas veces de los exámenes. Entonces, en primer lugar vamos a ver el famoso divertículo. El divertículo que no se olviden que es una imagen, como ven ustedes. Miren, todavía se utilizaba muchas veces la imagen, como ven ustedes, la técnica de la radiografía contrastada, ¿no? Simple en este caso, ¿no? Con sulfato de bario. Y miren el divertículo, o sea, el divertículo me da una imagen, es del estómago, no es del esófago, me da una imagen de adición. Miren cómo se opacifica por el contraste, ¿no? Tiene pues la forma, si ustedes se dan cuenta, redondeada, oval, sus bordes son completamente regulares, miren, ¿no? Para considerar que esto es no es maligno, ¿no? Y los divertículos pues siempre tienen su cuellito, ¿no? Miren acá, como vimos en caso de los aneurismas, ¿se acuerdan? Su cuello, su cuerpo y su fondo, ¿no? En la misma historia, tiene su cuello, donde está generalmente se une al estómago, ¿no? Tiene su cuerpo, ¿no? Todo siempre
le digo, inclusive su pacificación es homogénea, y como ven ustedes, el fondo. Entonces, bien didáctico ahí este divertículo. Y la imagen, el signo, no se olviden, es el signo de adición. Y el otro, hasta que siempre viene pregunta, pues, en los exámenes todavía, que corresponde a la hipertrofia pilórica, ¿no? Entonces, miren acá, por ejemplo, se produce una estenosis. Por eso que se acuerdan, le dije en estómago los signos: adición, sustracción, estenosis. No se olviden, estenosis, adición, sustracción. En este caso vemos otro signo más, la estenosis. Miren cómo, por la propia hipertrofia. Miren acá el bulbo duodenal y el famoso signo del hombro. Miren, antes se llenaban de los signos, por todos los signos, pero es mejor que son realmente epónimos, ¿no? Yo generalmente les hablo en signos como los signos generales. Y la imagen, por la misma hipertrofia, la hipertrofia pilórica, me ha producido una estenosis. Entonces, por eso que el 4 sería el otro signo, el signo de sustracción, como si estuviese sustrayendo ahí. No es adición como el caso del divertículo, sí es una imagen de adición. O sea, está sumando. Acá no, acá sustrae. Y esa sustracción ha sido por la hipertrofia, y la misma hipertrofia me ha producido, pues, cuenta, no es una cosa complicada para que puedan ustedes aprenderlo también. ¿Qué pasó? Se puso lento, ¿no? El puntero. ¿Sí me escuchan? Me están escuchando, pero parece que se fue un poco ¿sí me están escuchando? ¿Escuchan? El internet por rato se va y viene, pues la plataforma complicada. Igualmente, miren, una hipertrofia pilórica que siempre viene en los exámenes. Sí me están escuchando, ¿no? Nicole, ¿me escucha Nicole? Sí, ¿no? Sí, doctor. Sí, parece que se fue un rato el internet. Entonces, igualmente por ecografía, ¿no? Miren el estómago con líquido acá. Este es el famoso signo del hombro, que lo vimos acá también igual, ¿no? El famoso signo del hombro. Acá está, miren, el signo del hombro, que corresponde, obvio, que es el estómago, ¿no? Y acá también el signo del hombro, ¿no? Y igualmente miren la estenosis. Qué bonito se ve la estenosis ahí, y lo obvio que todo lo que ven ustedes fue el pílore y toda la hipertrofia acá, ¿no? Y acá la estenosis. Entonces la hipertrofia pilórica puede bastante frecuente. Como ya les dije, pregunta que siempre toman en los exámenes, ¿no? Hipertrofia pilórica. Entonces ahí tienen ustedes poner los signos, ¿no? Que realmente es la estenosis. La respuesta es la estenosis. Luego pasamos a los procesos inflamatorios, ¿no? La típica, más flexible, algo que motivo de consulta en gastroenterología cuando ustedes hagan su rotación, es la gastritis. ¿Quién no tiene gastritis? Todo el mundo. De 10 pacientes que acuden, la mitad pues son por gastritis. Y obvio por el tema, el estrés, la forma de vida, el tipo de alimentación. Y esto pues realmente es bastante frecuente, ¿no? La que más complica con ustedes pues la aguda, que al final termina el paciente con hemorragia digestiva, ¿no? La crónica, que se convierte en atrófica, ¿no? En este intermedio, pues, obvio, puede producir al paciente pues a la larga un cáncer gástrico, ¿no? Cuando está asociado sobre todo al Helicobacter pylori, no se olviden, el causante del cáncer gástrico en el Perú está demostrado. Por ejemplo, en Japón era no los alimentos, su tipo de alimentación, ellos cambiaron su tipo de alimentación, ¿no? Pero en el Perú sigue siendo el Helicobacter pylori, y todo por nuestro sistema fue de agua potable, ¿no? Entonces ahí vamos a ver primero la gastritis erosiva, ¿no? La más frecuente, ¿no? Y miren cómo antes uno hacía el diagnóstico de gastritis erosiva, que ya pasó a la historia, como ya les dije, ¿no? Se hacía con la sustancia contrastada. ¿Se acuerdan que les comenté que el contraste es como si lo tapizaran? Cuando ustedes en su casa pues tienen su ¿cómo se llama? ¿Cuál el nombre? Ahorita recuerdo que como un tapiz se puede decir, ¿no? En los pisos, ¿no? Pero cuando ya en la gastritis erosiva, como ven ustedes, o un signo de la gastritis es el aumento del espesor de los pliegues. Miren cómo los pliegues completamente pues
se han engrosado los pliegues, ¿no? Por eso que el espesor pues es ya significativo, de acuerdo también a la gravedad, ¿no? Y es bastante frecuente, igualmente la irregularidad, miren cómo es irregular los pliegues, ¿no? Completamente irregulares. Entonces una gastritis erosiva. Miren acá también, ¿no? El espesor de los pliegues, miren, esta también una fotografía contrastada, acá también se ve, miren, el aumento, tanto en el cuerpo, arriba está más el fondo y el cuerpo, ¿no? Entonces la curvatura mayor, la curvatura menor, por acá, miren el antro, hasta el antro, los pliegues están completamente engrosados, miren, ¿no? Luego pasamos a la úlcera péptica, que la úlcera péptica también lo repasan porque siempre vienen los exámenes. La úlcera péptica me da, por ejemplo, el famoso signo de adición, ¿no? Entonces ahí el bario, la sulfato de bario, miren acá bien bonito el nicho ulceroso, de la úlcera, me da una imagen de adición. Y los pliegues que también están un poco engrosados, los pliegues, miren cómo confluyen en el nicho ulceroso. Y igualmente esta incisura espástica, miren, por los pliegues que se van acoplando, también hay una incisura espástica ahí, ¿no? Entonces eso es el famoso nicho ulceroso de la úlcera péptica. Miren acá bien bonita la imagen de adición, miren, ¿no? Es una adición, ¿no? Y cómo tapiza, ¿no? La alfombra, que no me acordaba como una alfombra que alfombra el piso, pues. Entonces ahí tienen ustedes, miren, la imagen de adición, el nicho ulceroso. Y el collar, que ven ustedes, pues, como el collarcito acá, ¿no? También de tipo edematoso ahí el collar, ¿no? Entonces, miren, y el terraplén, lo que les comentaba, el terraplén, pues, todo lo que viene acá, ¿no? Completamente edematoso, simétrico ahí. Como ya le dije, por la úlcera gástrica clínica, pero uno quiere cobrarlo ya no con este estudio. Si no seguimos teniendo, todavía les preguntan en los exámenes. Porque la endoscopía te hace mucho más rápido, ¿no? La endoscopía pues, definitivamente te hace rápidamente el diagnóstico. Y observen acá esta ulcerita, miren, ¿no? Una úlcera que se ha perforado. Miren, ahí está el nicho. Está con contraste, porque miren, siempre, no se olviden, lo que primero que tengo que ver en una pared de contraste, veo la aorta, miren cómo se ve hiperdensa, bien blanca, ¿no? Y ahí el nicho, miren, ¿no? Y el edema que está alrededor, ¿no? También, ¿no? Es una úlcera que se ha perforado, por eso miren el centro, ¿no? ¿Se acuerdan que las úlceras se producen, y al final que te produce un neumoperitoneo? En este caso no hay neumoperitoneo. Luego pasamos a los tumores gástricos. Primero vamos a ver los tumores gástricos benignos, casi la misma historia, tiene la misma semiología básica, ¿no? Y ahí tienen, miren, este diagnóstico diferente, bien amplio, ¿no? Pólipos, adenomas, los miomas, los lipomas, ¿no? Los infangiomas. Igual los signos radiológicos, ¿no? De los tumores benignos. Me va a dar los tumores, nunca se olviden, los tumores siempre me dan una imagen de sustracción, me sustrae, como ustedes miren, sustrae, por eso que se ve, ¿no? Como ya no se ve completamente homogéneo. En la imagen de adición, ¿no? Hay una sobresale, como una suma, y el contraste, pues, es completamente, ¿qué les digo? También de la misma densidad, ¿no? Lo pacifica, es el término correcto. Y miren la úlcera, ¿no? La úlcera, el nicho ulceroso, y la imagen de sustracción. Por ejemplo, este es un leioma ulcerado, ¿no? Sustracción, normalmente debería verse también acá opacificado por el contraste, pero miren la imagen es como si estuviese sustrayendo. Entonces me va, pues, la imagen típica de sustracción. Los bordes también, pues, bordes, como ven ustedes, son completamente irregulares, ¿no? Puede darse, como ven ustedes, también la úlcera, ¿no? Obvio. Y con este examen no va, pues, realmente no veo muchos signos. Con la tomografía puedo ver ya, pues, ¿qué le digo? Si hay ganglios, ¿no? Si hay metástasis o no hay metástasis, ¿no? Si veo que si desplaza algunas estructuras que está cercana, pero en este estudio con contraste más que suficiente, pues, la imagen de sustracción que ustedes acá, podemos agregar también sus bordes, ¿no? Y la úlcera que ustedes están viendo ahí, ¿no?
Entonces un lioma ulcerado. Mira acá un linfangioma, por eso que esto es bien difícil, obvio. El diagnóstico es anatomopatológico. Miren el contraste en el fondo, y acá tienen ustedes, miren, tremenda masa, obvio que sigue siendo benigno, por los bordes que ustedes ven completamente irregulares, ¿no? Y observen, miren, la pared está intacta, y eso me da para pensar que se trata pues de un tumor benigno, no es maligno. El tumor ya, pues si hubiera sido maligno, no estaría pues intacta la pared, estuviese invadida, ¿no? Pero en este caso no. Entonces ahí tienen ustedes los tumores gástricos malignos, ¿no? El caso del carcinoma, lo más frecuente, obvio, el cáncer gástrico, el carcinoma de gástrico. Linfoma también es bastante frecuente, cada vez vemos más linfomas, sarcomas y metástasis, ¿no? Pero lo más frecuente, no olvides de pregunta de examen, es el carcinoma y el linfoma. Entonces, ¿cuáles son los signos radiológicos, ¿no? Así como vimos en los benignos, también igual me da una imagen de sustracción. Entonces acá miren, no es un poquito feita la imagen, pero acá está la imagen. Debe a veces opacificarse, ya les dije. O sea, se ve completamente radiopaco toda esta zona, pero ahí tienen la imagen de sustracción. La rigidez, ¿no? Rígido, se vuelve más rígido por el peso del tumor. Los bordes son completamente irregulares, como están viendo acá, ¿no? Bien bonito, pero si hay algo que ustedes donde se puede ver mejor, creo que es una de las... Bueno, para ahí está también, ¿no? Pero la imagen de sustracción, tremendo, ¿no? Y la úlcera que ya vimos, ¿no? Acá hay una imagen mejor. Ajá, justamente, esta pregunta siempre viene, lo repasa, ¿no? El carcinoma gástrico, miren, esta es la rigidez, por el peso que tiene, y acá sí se ve bien bonito la imagen de sustracción, miren. Toda esta zona que ustedes están viendo, la imagen de sustracción, debía haberse opacificarse toda esta zona por el contraste, ¿no? Todo debe verse radiopaco. Pero miren la imagen de sustracción. La ulcerita, que sería pues la imagen de adición. Acá miren, hay los signos, sustracción. Y el otro signo puede no olvidarse la estenosis. Como en la hipertrofia pilórica que vimos, ¿no? La estenosis. La famosa estenosis, la imagen de sustracción. Y la úlcera, que sería la imagen de adición. Y agreguen ustedes esto también, la rigidez. Entonces, esta es una imagen típica que ya les vuelvo a repetir. No es que le esté dando palo, como se dice, al estudio puede de doble contraste o de simple, porque realmente ya, les soy sincero, yo en el hospital neoplásico, pues, ya no hacemos, es técnico, más rápido haces el diagnóstico, pues, ya le dije, es bien engorroso para el paciente, mucho antes, pues, cuando hacía hace cuánto, 15 años, por decir, el paciente era pues, para tomar la sustancia de contraste por ahí nomás. Con la endoscopía hacemos, inclusive con la endoscopía nos ayuda mucho más porque hacemos la biopsia inmediatamente. Ni siquiera cuando ya es evidente, ¿no? Solamente lo corroboramos después con la tomografía para hacer ya este estadiaje, ¿no? Para hacer el estadiaje. Luego tenemos la úlcera gástrica maligna, ¿no? Los signos de la úlcera gástrica maligna, como ya, ¿no? Al final se puede malignizar, ¿no? Y miren el nicho ulceroso que es maligno. Miren cómo se han engrosado los pliegues, no solamente engrosados, sino pues se han deformado. Así no son los pliegues son muy regulares, confluyen, y al final todo esto que lo estoy suscribiendo viene a ser el nicho. Pero miren que el pliegue que se ha deformado ya no llega al nicho. No llega al nicho acá, ¿no? Entonces, el típico, bueno, la úlcera gástrica maligna, ¿no? Entonces, igual en una imagen puede, te llama la imagen de sustracción, ¿no? Los pliegues, ¿no? Están completamente engrosados, son irregulares, miren los pliegues, ¿no? ¿No? Definitivamente puede, ¿no? Que me permiten dar un poco, pensar más para cáncer gástrico, en este caso una úlcera gástrica maligna. Al final, como le dije, la úlcera gástrica, pues, ¿no? También un factor para el cáncer gástrico. Entonces, ahí miren cómo el nicho ulceroso, ¿no? Miren el nicho ulceroso, y los pliegues no llegan al nicho ulceroso. Miren, este es un esquema bien bonito, ¿no? Entonces tienen los pliegues que se han engrosado, también medios irregulares, sus bordes, no llegan al nicho ulceroso, ¿no?
Entonces ahí tienen miren, A, B, C, D, E, F, G, H, hasta el H, y por último, ninguno llega, ¿no? Se van deformando los pliegues. Miren las diferentes formas de los pliegues. Y por último, no llegan al nicho ulceroso. Y la tomografía, pues, no tiene pierde para el cáncer gástrico, ¿no? Para mí, rápidamente hago diagnóstico de cáncer gástrico por tomografía, ¿no? Entonces, mira ahí los signos bien didácticos acá para que nunca se olviden. Primer signo, no olvidarse, pues, la pared, ¿no? Miren la pared completamente engrosada, ¿no? Así no es la pared es mucho más delgada, ¿no? Más delgada, como vimos hace rato en la anatomía normal. Hay un engrosado. Miren cómo capta el contraste, más que captar, tiene un realce al contraste, capta más que va para la terminología básica de medicina nuclear, ¿no? Realce al contraste, no se llama capta, realce al contraste. Miren cómo el contraste realce. Y la masa, que está también acá una masa, miren cómo está produciendo también inclusive una obstrucción. Por eso que el paciente, como un signo, nunca olvidarse, cuando el cáncer gástrico ya está avanzado, me dice, llega a consulta, no recuerdo, nunca me he olvidado de estudiante de medicina, ¿no? El doctor le preguntaba, me acuerdo, doctor, me lleno rápido. ¿Qué no se va a llenar? Pues si está completamente la pared, miren, completamente engrosada, y que queda poco volumen, como la banda gástrica, ¿no? Por eso, doctor, me lleno rápido, ¿no? Como poco, pero me lleno, ¿no? Y obvio, he bajado de peso, ¿no? Muchos debutan, obvio, después con melena, la melena ya les preocupa, el sangrado. Y también, obvio, para hacer el estadiaje en los ganglios, por ejemplo, estos ganglios que están a nivel de mesenterio, ¿no? Ahí están, miren los ganglios. Y no olvidarse un signo clave en cáncer gástrico, cuando ya está avanzado, es la invasión de la capa lacerosa. Obvio que, por ejemplo, en caso de los alumnos que tienen conmigo suerte, que siempre doy estas técnicas de imagen, la clave acá es para ver si invadió la lacerosa o es infiltrado, es la ecoendoscopía. Miren, solamente tenemos pocos hospitales, unos en neoplásicas, y me parece que Cayetano Heredia, el Hipólito Hernández también se compró su ecoendoscopía. ¿Qué significa la ecoendoscopía? Que en el mismo endoscopio tengo un transductor, ¿no? Bien bonito. Ahí a Nicole le va a pasar la clase para que después comparta a todos ustedes, ¿no? Cómo es la ecoendoscopía. Yo puedo ver la mucosa, ¿no? La puedo ver la submucosa, ¿no? Puedo ver la muscularis y la serosa. Cuando ya infiltra la serosa, estamos en una cosa ya más avanzada en la enfermedad. Hago un estallaje, ya es un T4. Miren acá también el espesor de la pared, ayer no es capta, realce el contraste, miren acá. Es una tomografía muy antigua, pero igual, para que saquen ustedes. Miren cómo el espesor de la no está aumentado, ¿no? Y el contraste. Por eso que ustedes están viendo ahí los signos del caso de la tomografía: aumento del espesor, el incremento del realce, no captación del contraste. Miren, más de 15 unidades Hansfield, porque con las unidades Hansfield yo puedo cuantificar, una cuantificación relativa, obvio, no es una cuantificación. Los pliegues ya vimos un poco más irregulares, los ganglios, obvio, y obvio que cáncer gástrico puede dar metástasis con frecuencia. Primero las metástasis que da es la ganglionares, pero la otra es el hígado. Cuando hay metástasis hígado, lamentablemente ya no hay nada que hacer. El pronóstico es malísimo, malísimo, así con toda sinceridad. Y como siempre en la ecografía, ya les dije, pues, no, nunca olvidarse. Igual miren cómo ha aumentado pues el grosor de la pared, miren. Por eso que aumenta como una donita, ¿no? Esta es la dona completa, miren, y en el centro de la mucosa, en la justa se ve hiperecogénica, ¿no? Y cómo invade también acá órganos que están cercanos, ¿no? Y miren la grasa, como siempre, en todo proceso inflamatorio, ¿no? Hay un incremento de siempre la grasa, le dije un signo. Cuando entonces los exámenes eran presenciales, pues ustedes iban a la facultad y yo siempre iba a cuidar los exámenes. Me acuerdo que me llevaba más de 160 exámenes a revisar a mi casa, ¿no? Y la gran mayoría de alumnos me ponía la grasa porque escuchaban las clases, y ahí tenían su punto, ¿no? Tenían su punto, porque la grasa siempre ven como ustedes hiperrefringente, hiperecogénica, ¿no? Acá está el hígado, obvio que puede estar por la cercanía,
puede estar ahí también comprometiendo el hígado. Pero miren la muscular, ¿no? Y la serosa, como está infiltrándola. Por eso miren la flechita acá, ¿no? Por la ecografía. Por eso que ahí tienen ustedes los signos ecográficos, ¿no? El cáncer gástrico, ¿no? Ya le dije el aumento del espesor de la pared, la dona que está, los bordes ya vieron que son irregulares, no hay una regularidad como hemos visto pues, en los tumores benignos, ¿no? No es así. Igualmente la grasa que ya vimos, que se inflama, ¿no? Se ve hiperecogénico, hiperrefringente, pero el término básico no es hiperrefringente, es hiperecogénico, o hiperecoico si quieren. Si nosotros hacemos el Doppler, en este caso no es Doppler, ¿eh? Ya hemos visto en la clase de vascular, el Doppler a color. Acá esta es una imagen bidimensional, escala de grises, ahí nomás nos quedamos. Nos ven el método triple, bidimensional, el Doppler a color y por último el Doppler pulsado. Esto no tiene que ver nada. Esto es solamente una imagen bidimensional. Obvio, si vemos con la modalidad de Doppler, vamos a ver que hay un incremento de la microvascularización. Definitivamente. Y observen, miren cómo la solución de continuidad, que significa que está invadiendo la serosa, como ya les dije. Acá la serosa, ¿no? La serosa, ya les dije, pues es como una capa de protección. Cuando ya invade la serosa, compromete la serosa, la probabilidad de que el cáncer sea diseminado, la palabra es diseminado, es alta, altísima. Por eso que los órganos que están contiguos, por eso ya empieza no solamente sino la grasa, ¿no? La grasa. Entonces le voy a dar ahí a Nicole una para que vean cómo es una endoscopía, una ecoendoscopía, ¿no? Y van a ver ustedes cómo es la técnica actualmente ideal para ver estallaje, ¿no? Veo las diferentes capas y esto me proporciona pues una mejor información para poder nosotros hacer un tratamiento correcto, en este caso no solamente de cáncer gástrico, también me llega hasta la ampolla de Vater, la endoscopía. Por eso también yo, si cuando hagamos páncreas, la 12ª semana, porque miren que estamos en la 10ª semana, estamos más de la mitad del curso, ¿eh? Ahí van a ver también que la econdoscopía se llama econdoscopía, no olvidarse, para ver la cabeza del páncreas, por ejemplo, ¿no? Una neoplasia de cabeza, hasta ahí llega el endoscopio, mejor dicho, y me puede valorar con la ecografía. Muy bien, chicos, miren, como siempre en mi clase es 50 minutos cada uno, entonces ahí hay algunos minutos para las preguntas. Oye, mientras pregunten, yo me he olvidado, siempre me olvido mi marcación, caramba. Ahorita, déjenme unos minutos para marcar mi ingreso y mi salida. No, pues me he olvidado, caramba. ¿Preguntas? ¿No tienen preguntas? ¿Está claro entonces? Pues no pregunta, usted está todo claro. Claro, el signo de... Hay alguien que me pregunta el signo de Jover, claro, que se ve en el neumoperitoneum. Claro, pero como ya les dije, hay más de 1000, yo tengo un libro de puro epónimos en radiología, ¿no? Si vieran, hasta los mismos radiólogos han puesto su mismo nombre, ¿no? Pero es mucho mejor para ustedes tratar, por eso yo siempre menciono los signos de género, que son, como digo, muy didácticos, como ya vimos en abdomen, nunca se olviden, ¿no? Los 4 signos claves que siempre vienen en los exámenes, ¿no? La dilatación de las asas, ¿no? La presencia del gas o aire, la burbuja gaseosa para el doctor Martínez, por ejemplo, que no es un término también universalmente, universal es la presencia de gas, el incremento de la densidad, que lo hemos visto, y en algunos casos también las calcificaciones, pero la gran mayoría de patologías que hemos visto, pues, como en el caso del neumoperitoniano, ya no es un incremento de la densidad, hay más bien, ¿no?, una disminución de la densidad por la presencia de aire. Muy bien, chicos, entonces, si todo está claro, ¿no?, si leyendo, porque es un capítulo bien interesante, y la próxima semana vamos a ver pues ya la segunda parte del sistema digestivo, que vamos a incluir ahí también el hígado, ¿no? El hígado, porque el examen es justamente hasta hígado, ¿no? Hasta ahí. No olvidarse que me repasen las preguntas que más vienen en el examen, la obstrucción, ¿no? Tanto del intestino delgado
intestino grueso, sobre todo en esta clase, y el cáncer gástrico también, que siempre viene, ¿no? Ya pues chicos, si no tienen más preguntas, nos vemos hasta la próxima semana. Sigan leyendo. Sí, el examen va a venir desde el sistema respiratorio hasta... Claro, sistema respiratorio hasta el sistema digestivo 2, ¿no? Claro, en la parte 2.